Durante más de 2 décadas, Margaret Hartford fue un nombre que casi nadie recordaba, porque el mundo entero la conocía solo como la señora Robert Sterling. Su vida se había convertido en un eco de la de su marido, un hombre ambicioso que pasó de ser un joven abogado con una oficina polvorienta a convertirse en uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Lo que pocos sabían, o preferían ignorar, era que nada de ese imperio habría existido sin las decisiones estratégicas de ella. Fue Margaret quien hipotecó propiedades familiares, quien invirtió hasta el último centavo de su herencia, quien llamó a contactos influyentes de su infancia acomodada para abrirle puertas que él solo jamás habría podido cruzar. Sin embargo, mientras Robert se codeaba con políticos, celebridades y financieros en ascenso, ella se fue diluyendo en la figura de esposa perfecta, siempre sonriente, siempre elegante, siempre disponible para servir una copa de champán en recepciones interminables. Lo que comenzó como un gesto de amor terminó convirtiéndose en una cárcel invisible hecha de silencios y renuncias. Con el paso de los años, Margaret fue acostumbrándose a su papel secundario, como quien se resigna a vivir en una sombra perpetua. No era que le faltaran talentos propios. Había estudiado historia del arte, hablaba 3 idiomas y tenía un ojo fotográfico que alguna vez la llevó a ganar concursos en su juventud. Pero Robert, con su carisma arrollador y su hambre de éxito, supo cómo ocupar todo el espacio. Cuando la prensa escribía sobre él, la mencionaban solo de pasada, como un adorno. Su encantadora esposa, la discreta señora Sterling. Ella aceptaba esas migajas porque creía que el matrimonio era un proyecto compartido y que el brillo de uno también iluminaba al otro. En realidad, cada titular era un recordatorio cruel de que su identidad se estaba borrando. Para muchos, Margaret no era más que una mujer bien vestida que sonreía al lado de un hombre poderoso. Y lo más doloroso era que, con el tiempo, ella misma empezó a creerlo. La ilusión de que todo aquello era amor compartido comenzó a resquebrajarse en pequeños detalles, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera dentro de la relación. Robert empezó a llegar más tarde a casa, siempre con la excusa de reuniones interminables o viajes de negocios de último minuto. Margaret lo justificaba, como lo había hecho tantas veces, convenciéndose de que ese sacrificio era parte del precio del éxito. Sin embargo, en las cenas, notaba que él hablaba cada vez menos de nosotros y más de yo. Lo que antes era un sueño conjunto se transformó en un monólogo donde su voz no tenía cabida. Incluso en la intimidad de su hogar, Robert parecía estar en otro lugar, siempre con el teléfono en la mano, respondiendo correos o mensajes que nunca compartía con ella. Era como vivir al lado de un fantasma, presente físicamente, pero emocionalmente ausente. La gota que empezaría a llenar el vaso fue una tarde en 1911 que Margaret organizó una cena privada para celebrar su aniversario número 20. Había preparado todo con esmero: su vestido favorito, una mesa impecable con las copas de cristal heredadas de su abuela y una botella de vino guardada para la ocasión. Robert llegó 2 horas tarde, con olor a colonia ajena y un aire de fastidio, como si aquella cita fuese una obligación. Apenas probó la comida, habló de negocios, contestó 2 llamadas y terminó la velada diciendo que estaba exhausto. Margaret, sentada frente a los platos intactos, sintió por primera vez una punzada de vacío tan intensa que ni siquiera pudo llorar. Fue en ese instante cuando algo comenzó a romperse dentro de ella, aunque todavía no supiera que la verdadera traición estaba gestándose en silencio a sus espaldas. El gran evento llegó meses después, anunciado en todos los periódicos financieros y sociales de la ciudad. Una gala fastuosa para celebrar la entrada de Robert Sterling en el exclusivo círculo de los cine billonarios. Para Margaret,
Esa noche representaba la esperanza de que, al fin, su lugar sería reconocido públicamente. Pasó días eligiendo un vestido que reflejara sobriedad y fuerza, no solo belleza. Se maquilló con cuidado, recordando los consejos de su madre. Siempre que sientas que el mundo va a derrumbarse, mírate al espejo y ponte recta. La dignidad es tu armadura. Al verse en el reflejo, Margaret se sintió extrañamente vulnerable, como si presentarse aquella noche fuese una prueba de fuego. Tenía la secreta ilusión de que Robert, en medio de los aplausos, la nombraría como parte esencial de su éxito. El salón del hotel donde se celebró la gala desbordaba opulencia. Candelabros de cristal colgaban sobre las mesas redondas, las copas tintineaban con el sonido de las conversaciones, y los flashes de las cámaras capturaban cada sonrisa fingida. Margaret entró tomada del brazo de Robert, pero pronto notó algo extraño. Las miradas que se posaban sobre ella no eran de admiración, sino de compasión o burla. Sus oídos captaron murmullos cortados de golpe cuando pasaba cerca, como si todos supieran un secreto que a ella aún se le escapaba. Y entonces la vio, Vanessa, la joven asistente de Robert, caminando por el salón con una seguridad insultante, saludando invitados como si fuese la dueña del lugar. Llevaba un vestido rojo que no dejaba espacio a la imaginación y se comportaba como una anfitriona más importante que la propia esposa del homenajeado. En ese instante, Margaret sintió como la ilusión que había sostenido durante tantos años empezaba a desmoronarse. El clímax llegó con una brusquedad que dejó a todos en silencio. Margaret apenas había logrado acercarse a un pequeño grupo de conocidos, cuando dos guardias de seguridad se le plantaron enfrente. «Señora, debe acompañarnos», dijeron con un tono seco que heló la sangre de los presentes. Ella, confundida, intentó preguntar qué ocurría, pero uno de ellos añadió sin rodeos: «Son órdenes de la señorita Vanessa». Aquellas palabras retumbaron como un cañonazo. Robert, a pocos metros, mantuvo la vista fija en su copa de vino, sin hacer el menor gesto para detener aquel espectáculo grotesco. En un abrir y cerrar de ojos, Margaret pasó de ser la esposa elegante del homenajeado a convertirse en una intrusa expulsada, observada por decenas de pares de ojos ávidos de escándalo. El eco de los tacones de Margaret sobre el mármol del salón fue el sonido más cruel que recordaría durante años. Afuera, la noche era fría, húmeda, y el contraste con el calor sofocante de los focos y la música la golpeó como una bofetada. Caminó unos pasos sin rumbo, con el corazón martilleándole en el pecho y una mezcla de vergüenza y furia recorriéndole la piel. Durante minutos se sintió desnuda, despojada de todo lo que había creído que era suyo. Su lugar, su dignidad, incluso su nombre. Pero en ese silencio cargado de humillación, algo comenzó a despertar. Era una voz interior que le recordaba cada cheque firmado, cada propiedad hipotecada, cada sacrificio que había hecho para levantar ese imperio. Lo que en un inicio fue dolor insoportable, empezó a transformarse en claridad. No era una víctima descartada, era la verdadera socia invisible. Y esa revelación encendió dentro de ella una fuerza nueva, peligrosa, implacable. De regreso en su casa, aún con el vestido arrugado y el maquillaje corrido, Margaret no se permitió llorar. Se sentó frente a su escritorio, abrió una libreta de cuero donde había guardado anotaciones por años y marcó 3 números en su teléfono. Era la línea directa de su asesor financiero. Su voz, serena y firme, sorprendió al hombre al otro lado. Ordenó vender inmediatamente su participación en la empresa, congelar todas las cuentas conjuntas y cancelar cada una de las tarjetas de crédito compartidas. A partir de esta noche, Robert Sterling sentirá lo que significa perder de verdad, dijo con una calma que escondía una tempestad.
colgó sin esperar respuesta, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar con la sensación de haber recuperado el control. Después fue hasta un armario empotrado y sacó una caja de madera que llevaba más de 20 años cerrada. Dentro, perfectamente organizados, estaban todos los documentos que había guardado en silencio. Contratos de préstamos firmados con su nombre, transferencias bancarias que habían salvado a la empresa en sus inicios, hipotecas de propiedades familiares que habían servido como garantía. Cada papel era un recordatorio doloroso de cómo había sido relegada, pero ahora, en sus manos, se transformaba en un arsenal. Mientras pasaba las páginas amarillentas por el tiempo, Margaret entendió que había esperado demasiado. No solo iba a defenderse, iba a desmantelar pieza por pieza el imperio que la había borrado de su propia historia. El amanecer sorprendió a Robert en medio de un torbellino de llamadas y mensajes. Los primeros en sonar fueron los de sus socios, alarmados por la caída repentina de las acciones y el rumor de que algo grave estaba ocurriendo en las cuentas de la empresa. Luego, uno tras otro, los clientes más importantes exigieron explicaciones, temerosos de que la solidez del imperio Sterling no fuese más que una fachada a punto de derrumbarse. Robert, acostumbrado a controlar cada situación con arrogancia y carisma, sintió por primera vez que el suelo le temblaba bajo los pies. Revisaba frenéticamente los extractos bancarios y no entendía cómo los fondos habían desaparecido de la noche a la mañana. La respuesta estaba en su bandeja de entrada, un correo frío y directo de Margaret, notificando la liquidación inmediata de su participación. Al principio, sus mensajes hacia ella fueron imperativos. Necesitamos hablar ahora. Revierte esto antes de que sea demasiado tarde. Al no obtener respuesta, pasaron a ser súplicas desesperadas. Podemos resolverlo en privado. No destruyas lo que tanto costó construir. Pero Margaret no contestó ninguno. Mientras él se hundía en su propio pánico, ella continuaba su estrategia con precisión quirúrgica. Redactó notificaciones formales dirigidas al Consejo de Administración, adjuntando los documentos que probaban sus aportes financieros. Lo que durante años había sido silencio cómplice se convertía ahora en un rugido calculado, imposible de ignorar. Por primera vez, el hombre que había construido su imagen de invulnerabilidad descubría lo que significaba estar completamente a merced de alguien más. La mujer a la que había traicionado. La reunión extraordinaria se celebró en el imponente boardroom de la empresa, una sala amplia con paredes de cristal desde donde se veía el perfil financiero de la ciudad. Los directores llegaron con semblantes tensos, cada uno cargando en la mirada el peso de la incertidumbre. Robert apareció primero, impecable en su traje, intentando aparentar control pese a las ojeras que delataban una noche en vela. Se acomodó en la cabecera de la mesa, como siempre, dispuesto a imponer su voz. Pero cuando Margaret cruzó la puerta, el aire de la sala cambió de inmediato. Ya no era la esposa elegante relegada a las sombras de los eventos sociales. Entró como accionista, como fundadora invisible, con paso seguro y una carpeta gruesa bajo el brazo. Los murmullos se apagaron cuando ella colocó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Luego, sin alzar demasiado la voz, empezó a desplegar los documentos. Contratos firmados con su nombre, hipotecas que habían salvado los primeros años de la firma, transferencias que demostraban cómo su dinero había sido el sostén inicial del imperio. Cada página era una prueba irrefutable. Los directores, incómodos, intercambiaban miradas de vergüenza al descubrir que la historia oficial había borrado a una pieza esencial. Robert intentó intervenir, balbuceando explicaciones vagas, pero Margaret lo interrumpió con una calma helada. Lo que yo construí, puedo deshacerlo. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Y
En ese instante, el mito del magnate intocable empezó a resquebrajarse ante todos. La máscara de Robert se desmoronó en cuestión de minutos. Los directores, que alguna vez habían reído sus bromas y celebrado sus victorias, ahora lo miraban con un desdén apenas disimulado. Algunos exigían respuestas concretas, otros pedían su dimisión inmediata para evitar un escándalo aún mayor. Robert, sudando bajo el traje hecho a medida, intentó aferrarse a la narrativa de siempre, que él era el arquitecto del Beseno de ese éxito, que todo lo que había logrado era fruto de su genialidad. Pero cada palabra sonaba hueca frente a las pruebas que Margaret desplegaba con precisión quirúrgica. La seguridad que lo había definido se derrumbó. Su voz temblaba y sus gestos altivos se transformaron en manotazos desesperados. Finalmente, arrinconado por las evidencias y la presión del consejo, no tuvo más remedio que presentar su renuncia. La escena fue tan devastadora que incluso Vanessa, la joven asistente que lo había acompañado hasta la cima y la traición, se quedó paralizada. Sus labios, siempre curvados en una sonrisa de superioridad, se torcieron en un rictus de desconcierto al ver que todo se desmoronaba. Margaret, en cambio, permaneció serena. Reunió sus documentos, cerró la carpeta y se levantó con paso firme. Mientras cruzaba la sala, cada mirada seguía sus movimientos, algunas de respeto, otras de temor, todas conscientes de que ella había cambiado las reglas del juego. No salió como víctima, sino como la arquitecta silenciosa de una ruina necesaria. Los días que siguieron a la renuncia de Robert fueron un torbellino de titulares en la prensa y rumores en los círculos empresariales. Sin embargo, para Margaret no se trataba de escándalo, sino de liberación. Apenas firmó los papeles del divorcio, recuperó su apellido de soltera, Hartford. Aquella firma, aparentemente burocrática, fue un gesto cargado de simbolismo. Era como arrancarse una piel muerta que había llevado por más de 2 décadas. Con ese simple acto, dejó de ser la señora Sterling para volver a ser Margaret Hartford, una mujer con voz propia, libre de la sombra que la había consumido. Sentía que, por primera vez en años, podía respirar sin pedir permiso. Con parte de su fortuna recuperada, Margaret comenzó a invertir en proyectos que reflejaban sus verdaderos valores. Apostó por startups de energías renovables, fondos destinados a iniciativas sociales y pequeñas empresas lideradas por mujeres que, como ella, habían sido relegadas al silencio. Lo que algunos llamaban un riesgo innecesario, para Margaret era un nuevo comienzo. Construir algo no para engrandecer el ego de otro, sino para darle sentido a su propia vida. Paralelamente, redescubrió su pasión olvidada por la fotografía. Compró una cámara profesional, montó un pequeño estudio en su apartamento y salió a recorrer la ciudad. Capturaba escenas que otros pasaban por alto. Ancianas solitarias mirando por la ventana, niños corriendo entre charcos, mujeres cargando bolsas pesadas al final de la jornada. En cada rostro veía un reflejo de su propia historia de resistencia. El talento de Margaret no tardó en llamar la atención. Una galería de arte local se interesó por su trabajo y le ofreció participar en una exposición colectiva. Sus fotografías, cargadas de crudeza y humanidad, destacaron entre las demás. Los críticos resaltaban su capacidad para capturar la dignidad en medio de la adversidad, para mostrar la belleza en lo que muchos consideraban cotidiano. Margaret, que durante años había sido invisible, de pronto veía su nombre, Hartford, impreso en afiches y catálogos, pronunciado con respeto por desconocidos. Cada elogio era como un ladrillo en la reconstrucción de su identidad. Cada mirada atenta a su obra era una confirmación de que estaba escribiendo su propia historia. Poco a poco, su agenda comenzó a llenarse de invitaciones. Conferencias sobre inversión sostenible, inauguraciones en galerías, encuentros con jóvenes artistas. En cada espacio,
Margaret ya no era vista como la esposa de alguien, sino como una mujer completa, con ideas propias y un talento indiscutible. Esa visibilidad, lejos de intimidarla, la impulsaba a ir más lejos. Transformó una parte de su estudio en un espacio comunitario donde mujeres que habían atravesado pérdidas o traiciones podían reunirse, compartir experiencias y aprender fotografía como una forma de sanar. Lo que empezó como un proyecto personal terminó convirtiéndose en un movimiento pequeño pero poderoso, una red de apoyo que daba voz a quienes habían sido silenciadas. Fue en el marco de una inauguración importante donde el pasado volvió a cruzarse con ella. La exposición llevaba por título Mujeres que resisten, y varias de sus fotografías ocupaban un lugar central en la galería. Margaret llegó acompañada de colegas y de algunas de las mujeres de su círculo comunitario, vestida con una elegancia sobria que irradiaba seguridad. El ambiente estaba lleno de luces, murmullos y copas de vino chocando suavemente. Y entonces lo vio. Robert, de pie en un rincón, con un traje arrugado que parecía quedarle demasiado grande y una expresión envejecida que lo hacía irreconocible. El hombre que alguna vez había sido el centro de todas las miradas, ahora parecía un espectador desubicado, invisible en el mismo tipo de evento donde solía brillar. El encuentro fue breve, pero cargado de una tensión casi palpable. Robert intentó acercarse con una sonrisa nostálgica, pronunciando su nombre como si quisiera recuperar un vínculo que ya no existía. Margaret lo escuchó en silencio, con una serenidad que lo desarmó más que cualquier reproche. No había rabia en su mirada, tampoco deseo de venganza, solo la certeza de haber dejado atrás ese capítulo. Con voz tranquila, le dijo que estaba bien, que había encontrado un camino propio y que era feliz lejos de él. Robert, incapaz de sostenerle la mirada, asintió con resignación. Fue un instante breve, pero definitivo. Mientras él cargaba con los fantasmas de sus errores, ella se erguía con la libertad de alguien que había recuperado el control de su vida. Con el paso de los meses, la transformación de Margaret se volvió imposible de ignorar. Su firma de inversiones sostenibles se consolidó en el mercado, atrayendo tanto a inversores jóvenes como a organizaciones internacionales que buscaban un cambio real en el mundo de los negocios. Al mismo tiempo, sus exposiciones de fotografía comenzaron a recorrer ciudades fuera del país, convirtiéndola en una voz artística reconocida por su autenticidad. El apellido Hartford, que había renacido de las cenizas de la humillación, ahora era sinónimo de innovación, resiliencia y arte con propósito. Cada paso dado reafirmaba que no solo había sobrevivido, sino que había florecido de una manera que nadie, ni siquiera ella misma, habría imaginado. El momento de consagración llegó en una gran galería internacional. El cartel luminoso anunciaba Hartford, Mujeres que renacen. Margaret observó su nombre en letras enormes mientras una multitud admiraba su obra. En ese instante, supo que había cerrado definitivamente el círculo. Esa misma noche recibió un último mensaje de Vanessa, cargado de resentimiento y reproches. Margaret lo leyó, lo dejó reposar en la pantalla por unos segundos y luego lo eliminó sin responder. No sentía rabia ni necesidad de ajustar cuentas. Lo que había empezado como una historia de humillación y traición había terminado en un renacimiento pleno. Ya no era la esposa invisible de un magnate arrogante. Era empresaria, artista y, sobre todo, dueña absoluta de sí misma.